Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar en el que vamos a hablar sobre ecobarrios, ecoaldeas y vías permaculturales, ejemplos de innovación y sostenibilidad del hábitat en Colombia, ofrecido por la plataforma de CAPESIC. En esta ocasión nos acompaña Manuela Vieira, quien es coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Iniciativas Colectivas en el Diseño y Construcción de Infraestructuras Sostenibles en América Latina y el Caribe. Además, también contamos con componentes como Carlos Rojas, quien es ecoarquitecto, embajador de la Red Mundial de Ecoaldeas. Les explico un poco sobre la dinámica de este webinar. Será que tendremos 30 minutos aproximadamente de presentación y al final de la misma se va a dar el paso al turno de las preguntas, por lo que ustedes, si tienen preguntas, las podrán realizar por escrito utilizando el chat que aparece en la parte inferior derecha de sus pantallas. Recordarles también que este webinar será grabado para que pueda ser consultado en la plataforma por todos aquellos que no hayan podido asistir el día de hoy. Le doy paso a Carlos y a Manuela y esperamos que disfruten mucho de este webinar. Gracias, Xiomara. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuela Vieira, coordinadora del Grupo de Trabajo Iniciativas Colectivas en el Diseño y Construcción de Infraestructuras en América Latina. Como parte de nuestro grupo de trabajo, vamos a comenzar con este webinar de hoy con el tema ecobarrios, ecoaldeas y villas permaculturales. El caso de Colombia, que va a ser dado, como indicó Xiomara, por el arquitecto Carlos Rojas, especialista en diseño urbano y planificación. Carlos hace parte del colectivo Hábitat Vivo y ha sido co-creador de ecobarrios y villas permaculturales en Colombia, y el día de hoy nos va a presentar esta experiencia. Bienvenidos a todos y no duden en participar activamente en este espacio para profundizar en esta temática. Muchas gracias y te doy la palabra, Carlos. Gracias, Manuela. Bueno, bienvenidos todos. Los ecobarrios, las ecoaldeas y las villas permaculturales son tres formas de asentamientos humanos que tienen unas características similares, y me interesa contarles cómo se ha desarrollado esta estrategia y cómo la vemos como una estrategia muy válida para satisfacer necesidades humanas. Cuando decimos de forma sinérgica, nos referimos a acciones que podemos tomar que plantean soluciones simultáneas en muchas dimensiones. Cuando era pequeño me gustaba hacer casas con ramas en el bosque, como este niño, esta foto de este niño que está ahí, que no soy yo, pero es otro niño, que le gusta hacer lo mismo, y con el tiempo me convertí en arquitecto, siguiendo toda la carrera que estudiamos en la universidad, y este fue mi primer proyecto, una casa que fue publicada como una casa ecológica en la revista Casa Viva. Es una casa en Chía, Colombia, que está fabricada en ladrillo y concreto. Tiene 600 metros cuadrados. Tiene unos paneles solares y quizá por eso a la revista le pareció que era ecológica. Sin embargo, es una de las casas menos ecológicas, la menos ecológica que yo he construido en mi vida, y es un símbolo exactamente de la arquitectura que no es ecológica, porque se están invirtiendo una gran cantidad de materiales industriales impresionantes en esta bonita casa. Después entendí y me di cuenta que las comunidades indígenas, por ejemplo, siguen ese instinto natural de construir que tienen los niños, y pueden llegar a hacer construcciones como esta. Esta es una construcción de una tribu africana nómada, una vivienda 100% sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, pues hay muchas mentiras que nos decimos, ¿no? Nos decimos, por ejemplo, que esa casa que salió en la revista como diseño de casa ecológica simplemente porque tenía unos paneles solares es un avance, pero realmente eso no es un avance. Las viviendas verdaderamente sostenibles son estas. Esta casa es 100% biodegradable, es 100% sismo resistente, sus materiales no contaminaron el medio ambiente en su producción, y después de ser usada se va a integrar al medio ambiente de forma absolutamente impecable. Entonces,
lo que nosotros hemos tratado de probar es cómo logramos una fusión o un encuentro entre las culturas y las tradiciones para lograr que la arquitectura moderna no sea tan destructiva y lograr también rescatar valores de la arquitectura tradicional que son tan valiosos porque verdaderamente pues traerían una esperanza de sostenimiento para la especie humana en el planeta. Y eso nos lleva a una reflexión sobre el tema del éxito. Creemos que tener éxito es tener propiedades o tener un carro y meterse en una ciudad, en un gran trancón. Bogotá es un perfecto ejemplo de esto, ¿no? Una de las ciudades más congestionadas del planeta, llena de carros nuevos muy bonitos, ¿no? Pero que nadie puede mover, nadie puede disfrutar porque todos están metidos en un trancón. Y quizás esta imagen de una persona sin éxito, estamos revaluando este concepto y diciendo, quizás tiene más calidad de vida la persona que anda a pie y la persona que vive en el campo. ¿Cómo podemos, y en especial en un ámbito como el latinoamericano, en el que el campo y la naturaleza son tan maravillosamente cambiando esta imagen de éxito y creando algo nuevo? Entonces, esta casita, que fue la primera que construí para mí dentro de la Ecualdea Aldea Feliz, es una casita que tiene 25 metros en su planta. Me costó alrededor de unos 20 millones construir esos 25 metros. Está hecha con bambú y bareque. Y lo más interesante es que la tierra, esta hermosísima tierra que pertenece al bosque húmedo andino tropical, me costó 5 millones de pesos. Hablo de plata porque es muy importante entender este tema del acceso a la tierra y cómo hemos decidido vivir los seres humanos y a qué le vamos a llamar vivir sosteniblemente. Cuando yo compro esta tierra, la compro con 20 amigos más, compramos 3 hectáreas y cada uno pone 5 millones de pesos. Organizamos una asociación, la asociación es dueña de la tierra, y a través de esta propiedad colectiva nos damos a nosotros mismos el permiso de construir unas pequeñas cabañas que no dañen el bosque, que no dañen la naturaleza y que nos sirvan para vivir con una alta calidad de vida y una baja inversión. Una vivienda de interés social en Colombia está alrededor de 60 a 80 millones de pesos, con una calidad de vida pésima en una caja de bloques de concreto metidas en el peor barrio de la ciudad, a hora y media de trancón del centro de la ciudad o de cualquier servicio interesante que ésta pueda tener. Esta casa, esta hermosísima casa metida en el bosque andino tropical, que es uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Este bosque andino es incluso más rico que el ecosistema amazónico y está a tan solo hora y media de Bogotá. Costó 25 a 30 millones de pesos, incluyendo el terreno. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en la fusión de las tecnologías modernas e indígenas. Esta casa es de bareque y construida en bambú, pero también tiene algunas tecnologías modernas, como el techo verde, el techo vivo, las cimentaciones en concreto y el uso muy racionalizado de materiales industriales como el cemento. Esta es la casita por dentro. Este es el baño de la casa, que tiene un sanitario seco, que tiene una tina, capturadas por el techo de la casa y que son calentadas con un panel solar. Entonces, cuando creamos esta aldea, que la llamamos Aldea Feliz, nos dirigimos hacia una concepción del desarrollo en la cual no estamos pensando en la cantidad de bienes materiales que tenemos, sino en realmente de qué depende nuestra felicidad. Y sabemos que la felicidad humana depende en un 70% de la calidad de las relaciones humanas. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, ¿estamos hablando de algo que puede o tiene el potencial de hacer feliz a la gente? Realmente no. La infraestructura estaría dentro de los índices de felicidad en una categoría que no ocuparía más del 5% de los factores que hacen felices a las personas. El 70% son la calidad de sus relaciones, cómo se están llevando con la gente alrededor, si tienen una manada, si tienen un grupo, si tienen una tribu. De eso sí depende la felicidad. Entonces encontramos que la infraestructura, que es como este árbol que solemos verle las ramas y los frutos, tiene todas unas raíces, unas estructuras invisibles. Entonces, estas estructuras invisibles es necesario que sean comprendidas y ellas
las hemos logrado mapear y entender a través del conocimiento ancestral que nuestra propia tierra tiene. Este es un cusmuy o una casa indígena tradicional y en ella hay 4 puertas. La puerta del oriente representa el aire, los acuerdos, la mente y el gobierno. La puerta norte representa la tierra, el elemento tierra, y es la creación colectiva, es el meter las manos y trabajar con la tierra. Y hay unas puertas, digamos que cuando hablamos de infraestructura estaríamos normalmente allí, como trabajando en la puerta norte, en la puerta de la tierra, moviendo tierra, construyendo vías, construyendo infraestructura de lo que sea, pero esa es solo una de las 4 puertas que realmente... Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de una nueva forma de ver el desarrollo, una forma en la que entendemos que solo lo material no es posible que haga felices a las personas y solo lo material tampoco genera un desarrollo sostenible. Necesitamos los otros elementos. Lo material sería la tierra, pero está el fuego también, que es lo espiritual, que es el desarrollo humano, el desarrollo interior y que se expresa en las comunidades muy frecuentemente a través de la celebración. Está la dimensión emocional, que es representada por el elemento agua. Esta es la que hace que todos los proyectos prosperen o fracasen, ¿sí? Y es la que genera los conflictos también. Cuando la gente se envuelve emocionalmente en un tema, pues pueden haber muchos conflictos. Y luego está la puerta del aire, la puerta mental. Entonces, las mismas construcciones indígenas antiguas que no hemos sabido leer en su verdadera profundidad y dimensión, nos enseñan esta integralidad del desarrollo y de la vida. ¿Qué tecnologías sociales hemos usado para construir comunidades y relaciones? Porque tecnologías físicas las tenemos. Entonces tenemos el bambú y les podría hablar de tecnologías ecológicas como la construcción con tierra, bambú, maderas, pero eso está inventado, eso es fácil. Ustedes se meten a internet y buscan cómo construir una casa con bambú y eso no es un gran invento, eso está en todas partes. Pero, ¿qué es un poquito más complicado? Es poner de acuerdo a las personas para que construyamos las casas en bambú. Entonces, para ponerte de acuerdo con tu pareja, tu familia, tu comunidad, tu tribu, tus amigos, en que verdaderamente construyamos estas casas en bambú, necesitamos algo que llamamos las tecnologías sociales. Hay una en particular que hemos usado muy interesante y que nos ha ayudado a resolver conflictos no solo en nuestra comunidad, sino por ejemplo en esta comunidad, que es la comunidad de Isla Grande en Islas del Rosario, que es la comunicación no violenta. Es una tecnología de comunicación para la participación en la resolución de conflictos. Aquí estamos con esta comunidad resolviendo el problema de un robo que hubo. Fue tan hermoso el proceso que en 3 horas toda la comunidad estaba aliada para resolver los problemas de fondo que se habían presentado alrededor de este robo. En este proceso se hablan de los hechos, se exploran las emociones, luego las necesidades humanas, luego se hacen peticiones y luego compromisos. Es un ciclo de crecimiento de la comunidad que sería como las raíces de ese árbol, sería como esa infraestructura humana invisible de la cual después todas las casas, puentes y acueductos van a surgir, y no solo van a surgir, sino que se van a sostener, porque las casas y las infraestructuras que son construidas por la gente como resultado de su propio sueño, de su propia decisión y de su propia participación van a ser cuidadas, y no así las infraestructuras que simplemente caen del cielo patrocinadas por un gobierno. Entonces, vemos que en las raíces de construcción de ese árbol hay unas tecnologías como la comunicación no violenta, y en la parte visible de ese árbol puede existir una arquitectura y una ingeniería que llamaríamos de hábitats no violentos. ¿Cómo así no violentos? Los jaínos en la India, la comunidad de la cual surgió todo el concepto de la ahimsa, que es la no violencia pregonada por Gandhi, esta comunidad de jaínos piensa que hacer un hueco en la tierra es un acto de violencia, que mover tierra es un acto de violencia, que arrancar una fruta de un árbol es un acto de violencia. Y lo son porque ellos han perfeccionado este tema de la no violencia hacia todos los seres vivos y hacia la naturaleza. Es algo muy contrastante con lo que estamos haciendo hoy en día
dentro de una cultura occidental que considera que la naturaleza es un recurso y no ha logrado darle el respeto de, digámoslo así, de valor intrínseco que ella tiene y que las culturas ancestrales sí le dieron. Nuestra propuesta de arquitectura es una arquitectura que resuelva las necesidades humanas, pero que le haga a través de una estrategia convergente en la cual la naturaleza es reconocida en su valor intrínseco. La modernidad no ha reconocido la naturaleza en su valor intrínseco, solamente la ha usado como recurso. Y la ancestralidad sí ha reconocido a la naturaleza como espíritu, como valor intrínseco. Es decir, que las culturas ancestrales no justifican el valor de la naturaleza en el bien que le hace a la humanidad, sino que la naturaleza ya tiene valor incluso aún si la humanidad no existiera. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es una síntesis no violenta que pueda resolverlo. Así como esta casa, que tiene fibras vegetales, pero también tiene vidrios y también tiene internet, porque nos gusta mirar el paisaje y queremos estar conectados con el mundo, quizás es una casa que en su impacto ambiental sea un 90, 80, 90% menos contaminante que una vivienda que provenga de materiales industriales. Los seres humanos peleamos no porque tengamos diferentes necesidades, discutimos porque tenemos diferentes estrategias de satisfacer las mismas necesidades. Y muchas estrategias convencionales, digámoslo así, de la modernidad, están basadas en falsos juicios o supuestos, y esto es necesario revisarlo. Les voy a dar el ejemplo de un falso supuesto. Creemos que pagamos lo que realmente valen las cosas. Cuando hacemos una obra de hábitat o de infraestructura, deberíamos estar contabilizando los siguientes ítems. ¿Cuáles son los costos del tiempo que le he quitado a cuidar a mis hijos? ¿Cuál es el costo de haber generado subempleo contratando de pronto unos ayudantes mal pagados? ¿Cuál es el costo de crear trabajos recargados, del tiempo perdido en trancones, de los accidentes de transporte industriales, del crimen generado, de la polución por ruido, de la polución por aire, de la degradación de los suelos, de perder selvas o bosques nativos? ¿Cuál es el costo de agotar las fuentes de energía que no son renovables? ¿Cuál es el costo de generar cambio climático? Entonces, cuando generamos infraestructura, estamos diciendo que estamos generando una mentira de desarrollo si no hemos incluido estos costos dentro del valor de esa infraestructura. Si creamos una explotación de carbono o de petróleo que alrededor me va a generar un gran desarrollo de prostitución y crimen, por ejemplo, y narcotráfico, pues entonces quizás esa ganancia material que estoy teniendo con el dinero no es tanta cuando le tengo que restar los costos y los daños sociales y ambientales que me está generando. ¿Cómo volvemos al origen y deshacemos esas fuentes del conflicto? Nuestra propuesta es enfocarnos en satisfacer necesidades fundamentales. Estas son las 9 necesidades humanas fundamentales que estudió Manfred Max Neef, Premio Alternativo Nobel de la Economía, y él entendió que los seres humanos, si logramos satisfacer estas 9 cosas, podemos ser felices y podemos tener todo lo que necesitamos cubierto. Como pueden ver, ninguna de esas necesidades está ser rico, ni dañar la naturaleza, ni acumular un montón de riqueza, sino son necesidades fundamentales, y por estas es que luchamos. Nuestra estrategia es hacer cosas que con una sola acción generen respuestas a todas estas necesidades. Entonces, por ejemplo, les tengo un ejemplo de eso. Eso llamamos satisfactores sinérgicos. Un satisfactor sinérgico es una acción que me permite dar respuesta a todas estas cosas al tiempo. Y de allí surgen nuevas estrategias. Voy a pasar esto rapidito. Hay, por ejemplo, satisfactores como los fondos de ahorro comunitario, por decir algo, las organizaciones comunitarias, que proveen a la gente subsistencia, participación, creación y libertad. 4, por ejemplo, de las 9 necesidades humanas fundamentales. Casi todos los tipos de organizaciones comunitarias logran resolver 4, 5 o más de estas necesidades humanas. La autoconstrucción de las viviendas, por ejemplo. En esta que es una foto de mi casa actual, desde donde les hablo en este momento, fue construida unas 60 o 70 jóvenes de todas partes del mundo
aprendiendo construcción sostenible. Esta casa la fabricamos con barro, con bambú, con madera y con papel reciclado, tiene techo verde y tiene todos los sistemas completos de reciclaje de agua, sanitarios ecológicos, lombricultivos, etcétera. Esta foto es de algunos de los chicos que nos ayudaron y durante la construcción de esta casa logramos resolver nuestra subsistencia, generar protección del medio ambiente y protección para nuestros hijos, una enorme participación. Nos divertimos un montón fabricándola porque de allí desarrollamos nuestra creatividad, estrechamos los lazos de afecto, generamos mayor entendimiento en nosotros mismos y en los participantes sobre las técnicas de construcción, hicimos una creación propia, generamos en nuestra comunidad un potencial de identidad e hicimos uso de nuestra libertad creativa. O sea que todas las 9 necesidades humanas básicas fueron satisfechas con este proyecto. Algo muy diferente a si yo simplemente compro una casa, digamos, generada de una forma industrial en la que quizás no tengo una participación o algo que decir y genero quizás una distancia con ese tipo de estructuras. Hay todo un movimiento en el mundo sobre la felicidad y cómo intentamos que no sea la acumulación de capital o las medidas de capital, sino la felicidad, el indicador del progreso y del desarrollo. Y se han desarrollado estos nuevos indicadores del desarrollo. Entonces, bueno, voy corto de tiempo, creo que en teoría me quedan 5 minutos, pero voy a ir rápido a mostrarles los 3 ejemplos que les prometí, que son los ecobarrios, las ecoaldeas y las villas. El proyecto Ecobarrios en Bogotá tuvo esta metodología. Básicamente fue un proyecto gubernamental y con un capital aportado por el gobierno cuyo objetivo era fortalecer a los líderes comunitarios y fortalecer el capital social de la ciudad a través de alianzas entre los líderes de base de los barrios bogotanos. Tomamos este capital y creamos una especie de convocatoria en la cual los barrios iban a concursar por la financiación de un proyecto. Este concurso básicamente arrancaba en que los inscritos tenían financiado su proyecto y debían cumplir todas las etapas para no perder esta financiación. Es decir, que entras ganado y simplemente tienes que sostener de acuerdo a tu disciplina ese valor que te ganaste para desarrollar tu proyecto de desarrollo comunitario barrial. Fue un proceso de inspiración en el que trajimos líderes de las ecoaldeas a mostrar lo que era posible, luego de soñar qué podría ser un ecobarrio en la ciudad, y cada barrio soñó cosas muy diferentes, y luego de aprender a hacer un proyecto, y para aprender a hacer un proyecto aprendimos a diagnosticar, y ese diagnóstico fue muy interesante porque no fue un diagnóstico, holístico, fue un diagnóstico que hicimos en las 4 dimensiones en las que trabajamos, en la dimensión, como si se acuerdan de las 4 puertas de la Maloca indígenas, son la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión humana también. Y a partir de ese diagnóstico se produjeron una priorización muy diferente de lo que la gente creía que eran sus necesidades. Si tú simplemente le financias los proyectos a los líderes barriales, ellos te van a llegar con 3 cosas: pavimentar calles, construir salones comunales y construir canchas de básquet. Pero si les enseñas a ver todas las dimensiones del desarrollo y todo lo que está pasando en su barrio, en lo social, en lo ambiental, y a entender la interrelación entre todo lo social, la infraestructura, probablemente al final entiendan que construir una cancha no es lo que va a generar un desarrollo más rápido y más profundo del barrio. Quizás algunos barrios van a entender que el tema sea trabajar en lo social. Esto pasó, casi todos querían infraestructura física y yo como arquitecto les dije, primero vamos a ver cuáles son las necesidades más apremiantes de esta comunidad y después vamos a decidir si lo gastamos en cemento o no. Para sorpresa de todos, el resultado fue este. En la dimensión de medio ambiente se hicieron huertas urbanas, vivero, lombricultura, mantenimientos de zonas verdes, planes ambientales y proyectos de mejoramiento del espacio público.
sí existieron 57 proyectos de mejoramiento y diseño del espacio público, pero muchos barrios entendieron que, por ejemplo, no querían poner cemento, sino querían crear una huerta urbana o quizás un proyecto del hombricultivo. Otros barrios entendieron que la infraestructura física no era tan prioritaria como, por ejemplo, atender a los viejitos que estaban abandonados en las casas y aburridísimos pegados a un televisor, entonces crearon clubes de la tercera edad. Otros estaban muy preocupados por los niños que no tenían actividades de aprendizaje después del colegio, entonces crearon 13 ludotecas. Otros estaban muy preocupados por la nutrición de los niños que llegaban del colegio y sus papás aún trabajando no tenían cómo darles un almuerzo y muchas veces terminaban sin comer durante todo el día, entonces se crearon restaurantes comunitarios para darle de comer a todos los niños que llegan del colegio y para darle de comer también a muchos trabajadores que llegaban cansados a los barrios después de una ardua jornada de trabajo. Se crearon también 55 escuelas de perdón y reconciliación, que fue el proyecto que impulsamos desde la dimensión humana para entender que todos estos proyectos físicos que queremos hacer, sea un parque, sea una cancha, la comunidad. Entonces estas escuelas se dedicaron a resolver tensiones y problemas barriales y esta fue una de las épocas en que Bogotá tuvo los menores índices de criminalidad. Le dieron todo el crédito a la policía y al general Naranjo, pero yo creo que nosotros también ayudamos un montón con estas escuelas de perdón y reconciliación que le enseñaron a la gente a perdonarse. En algunos barrios entendieron que la comunicación era la raíz y la fuente de sus problemas, que tenían mala comunicación y por eso terminaban peleando, y por eso no lograban sacar los proyectos que querían adelante. Y para resolverlo, crearon algunos canales comunitarios, emisoras, periódicos, salas de internet comunitarias. En muchos otros barrios el tema fue unir a las personas a través de la cultura para generar un mejor ambiente en las comunidades y mayor unidad. Se crearon decenas de grupos de danzas, música y clubes. Estos clubes y estos grupos de danza y de música, a veces no necesito más que una carpa que cuesta quizás 5 millones o 10 millones de pesos y no un salón comunal que me cuesta 200 millones de pesos. Si lo que hace felices a las personas son las relaciones humanas, es mucho más eficiente invertir en una carpa de 11 millones de pesos e invertir otros 11 millones de pesos en todo un programa de educación y de actividades y de capacitación y de profesores que les enseñan actividades dentro de esta carpa y no invertir 200 millones de pesos en una gran mole de concreto que no va a ser usada. Entonces, cuando le dijimos a los barrios, no tenemos los 200 millones de pesos, pero te podemos construir un salón comunal móvil y portátil que puedes armar y desarmar, les pareció fantástico y ellos, alrededor de unos 15 barrios en Bogotá, tienen estos salones comunales móviles que además no necesitan de una licencia de construcción. Otros barrios encontraron que necesitaban hacer inversión en productividad, entonces hicimos capacitaciones productivas para crear microempresas y creamos también escuelas deportivas porque fue una necesidad en muchos barrios darle una ocupación a los jóvenes en los parques y alejarlos de las drogas, de la delincuencia, de los riesgos y enseñarles valores. ¿Y cómo le enseñas valores a los jóvenes? Es muy fácil y muy eficiente hacerlo alrededor del deporte. Este proyecto Ecobarrios tuvo 30.000 personas beneficiarias, 3.500 personas ejecutando los proyectos. Capacitamos en microempresas, deportes y en muchos otros temas a 14.000 personas y logramos que aumentara la participación comunitaria un 41% en asambleas y en un 93% las alianzas entre organizaciones comunitarias. El capital social de la ciudad se fortaleció, bajó la criminalidad y seguramente tuvo un impacto social positivo que aún no ha sido totalmente medido. El siguiente ejemplo son las ecoaldeas. Hay una red mundial de ecoaldeas que está conformada por capítulos por continente. Nosotros somos parte de CASA, que es la versión latinoamericana de esta red. Ecoaldeas en el mundo hay miles, casi virtualmente en todos los países del mundo hay ecoaldeas y estamos unidos en esta red. Esta es la Fundación Findhorn en Escocia. Ellos son una de las ecoaldeas pioneras con
mayores tecnologías sociales y ambientales tejidas de forma simultánea. Ellos pueden tener el mejor sistema de purificación de agua del mundo. Ellos tienen un sistema que lo llaman la planta viva, y es con plantas y animales logran purificar el 100% de sus aguas residuales. Pero este sistema funciona hermoso además porque su sistema social es maravilloso, el sistema de toma de decisiones, el sistema de educación, de aprendizaje, la forma de organizarse es ejemplar en todas las dimensiones del desarrollo. Entonces, de nada te sirve tener una fantástica planta de purificación si no tienes una maravillosa infraestructura social para tomar decisiones también, por ejemplo. Y ese es el ejemplo increíble que nos dan lugares como Finjon. En África, el gobierno de Senegal decidió convertir 14.000 aldeas tradicionales en ecoaldeas, creando el Ministerio de las Ecoaldeas y la Piscicultura, y la Red Mundial de Ecoaldeas los apoyó para crear lagos y de esta forma proveer agua y alimento a estas aldeas. Esta es una foto de una ecoaldea en Alemania que está dedicada a la experimentación de tecnologías sociales, se llama SEC, y de ella tuvo origen otra ecoaldea muy conocida que es Tamera en Portugal. En Colombia también tenemos ecoaldeas como esta, la ecoaldea Pachamama, expertos en el procesamiento y construcción con guadua, con bambú. El bambú es uno de los materiales más sostenibles y ecológicos que tenemos en el planeta, y Colombia tiene el bambú más fuerte del mundo. La guadua angustifolia quindiana es el bambú más resistente del planeta y es un recurso fantástico. Este es su maloca en proceso de construcción. Y también tenemos ejemplos increíbles como la pequeña granja de Mamá Lulú en Quimbaya, Quindío, que es maravilloso porque es un ejemplo nacido de campesinos colombianos. Esto lo construyó una familia campesina que en una panegada decidió construir un sistema 100% sostenible. Todas sus construcciones son en guadua, pero además de esto tiene biodigestor, un sistema completo de granja con cerdos, peces, gallinas, tiene todo su sistema completo de granjas con más de 200 especies productivas, un ariete que provee sin gasto energético agua a todo el sistema, y es un ejemplo tan bello que lo visitan alrededor de 14.000 personas al mes, siendo un gran atractivo turístico. Esta es Aldea Feliz, que es el lugar desde donde les hablo. Estamos localizados en Cundinamarca, Colombia, arrancamos hace 11 años, y como les contaba, fue la compra colectiva de una tierra que fue entregada a una asociación sin ánimo de lucro. Esta asociación tiene el propósito de crear una forma de vida que sea un ejemplo para la humanidad, de una forma solidaria, y desde hace 10 años estamos buscando hacerlo. Estamos ubicados, estos son residentes de la ecoaldea, algunos de los habitantes, animalitos del bosque húmedo andino tropical, que como les contaba, es uno de los ecosistemas más valiosos del planeta y en riesgo de extinción. Nosotros arrancamos a construir la comunidad con esta infraestructura, una carpa, una tarima y una sobrecarpa. Así y de esta forma vivimos 3 años mientras organizábamos entre 12 personas, 12 fundadores, cómo íbamos a diseñar y construir la aldea. Luego evolucionó a unos refugios. Este refugio tiene un costo de 6 millones y hay personas que viven en este refugio. No necesitan más porque la casa es toda la ecoaldea. Esta es solamente su habitación. Entonces tu habitación puede costar 6 millones, pero además tienes un gran patio, tienes un comedor, una cocina comunitaria, lavandería comunitaria, parqueadero comunitario. Entonces no necesitas tener todo eso en tu casa y tu inversión puede ser mínima. Esta es nuestra casa de pensamiento que honra las tradiciones indígenas, y luego con el tiempo, después de vivir en las carpas, empezamos a construir estas viviendas sostenibles, y estas son las últimas que estamos construyendo. A la izquierda la casa desde la cual estamos transmitiendo esta conferencia, ahí pueden ver la antena de internet en el techo verde desde la cual estamos transmitiendo. Esa casa de 3 pisos está construida en bambú también, como les contaba, con papel reciclado y tecnologías ecológicas. Y esta casa de la derecha es un sistema de construcción con maderas cultivadas de teca y Acacia Mangium, que son 2 maderas cultivadas sosteniblemente en Colombia
y es un sistema de rápido armado que estamos creando, que estamos inventando para darle solución a la construcción muy rápida de viviendas en terrenos inclinados como lo son los terrenos colombianos. El techo verde que hicimos, los techos verdes son costosos, normalmente, ¿no? Están de moda y son costosos porque hay que hacer una impermeabilización muy bien hecha. Este que ustedes acaban de ver lo hicimos con material de reciclaje. Estos son las vallas de publicidad que los arquitectos en Bogotá ponen para vender apartamentos y las ponen de forma ilegal. Cuelgan en los postes las vallas que dicen venta de apartamentos, luego pasa la alcaldía cada semana en un camión recogiendo todas las vallas, las guardan y luego me las regalaron y con ese regalo hice este tejido en el cual puse la tierra encima luego para construir ese techo verde que ustedes vieron aquí encima. Ese techo verde además tiene una mezcla de 50% icopor y tierra, lo que logra un peso muy liviano y es una tecnología ecológica y económica que podría ser instalada en casi virtualmente cualquier techo de cualquier casa. En Aldea Feliz tenemos un sistema de toma de decisiones que es la sociocracia, es un sistema circular y hemos cocinado comunitariamente durante 11 años. Esto ha reducido los costos de vida para los habitantes de la aldea de forma muy significativa, liberando recursos y tiempo de la comunidad para otras tareas. El último ejemplo del que voy a hablar son las villas permaculturales. La permacultura es un arte y una ciencia que está inspirado en la diferente a la forma occidental. En Oriente, la naturaleza se ha visto como el centro. Realmente es la naturaleza la importante, es el gran escenario de la vida y los seres humanos somos, digámoslo así, una pieza más dentro de ella. En Occidente hemos tendido a pensar que somos nosotros el centro de la naturaleza y que ella nos fue entregada como recurso, lo cual es muy diferente. Una villa permacultural es una villa en la cual todos los sistemas vivos son sostenibles, se le da espacio a la vida y además todos los sistemas que hay allí regeneran las formas de vida. En este ejemplo que diseñamos en Colombia, el terreno de 3 hectáreas, una tercera parte, la que está a la izquierda, están las casas. Luego, toda el área central es un gran bosque que cubre y protege la quebrada que pasa por allí. Y luego la parte de la derecha en sus pantallas son áreas de cultivos dedicadas a la piscicultura y a los cultivos que alimentan a los animales que allí viven. Dentro de la permacultura no se importa nada de afuera del territorio. Si vamos a tener animales, dentro de la permacultura lo que hacemos primero es preparar la tierra para sembrar la comida, para tener la comida para darle a los animales. Y luego los excrementos de estos animales van a integrarse al ciclo y se va a volver un ciclo continuo. No compramos abonos, ni traemos materias de otros lados, pero tampoco las sacamos. Toda la materia que se genera, todo el compostaje que se genera, las ramas, las hojas que se generan dentro de este ecosistema son reintegradas cuidadosamente. Esta es la villa, esta foto es de la semana pasada. Las casas, por supuesto, son ecológicas, están construidas en maderas cultivadas predominantemente y con paredes de bareque, que es la técnica ancestral colombiana. Y como pueden ustedes ver, no hay pasto, sino hay un forraje y hay plantas productivas en vez de plantas decorativas, ¿no? Allí pueden ver, por ejemplo, un romero, los plátanos, el bore, los bananos, y todo el sistema es coherente. Cuando, por ejemplo, ese sistema de bananos, estas plantas de banano que están, que pueden ver ustedes aquí al fondo, tienen una función. Ellas son el sistema de descontaminación de aguas grises. Entonces, la casa no genera aguas negras y las pocas aguas grises que genera son descontaminadas por un sistema natural en el que la naturaleza aporta sus microorganismos y las matas de banano terminan el proceso absorbiendo estos nutrientes. Este es el diseño, digamos, original de la villa que hicimos. Esta fue una villa que salió a la venta. Aquí el esquema no fue autoconstrucción como sí lo fue en el proyecto de la Ecoaldea o como generalmente lo es en las ecoaldeas, sino fue un proyecto inmobiliario en el cual creamos el proyecto de esta forma en 3D, fuimos a un salón inmobiliario a venderlo y vendimos las casas como participaciones a personas particulares. Sin embargo, allí también había un concepto y existe un concepto comunitario. La propiedad es una propiedad colectiva
pero es una propiedad colectiva en fideicomiso. Esto nos permite poner unas condiciones especiales de ecología y de funcionamiento. Esta es la piscina ecológica, es una piscina natural sin cloro. Lo que hace el agua pura en este sistema es un tratamiento de plantas y un filtrado de esta agua que vuelve a ser inyectada a la piscina. Están proyectados y en construcción una serie de lagos de piscicultura, peces que se alimentan del mismo sistema y que vuelven a nutrir al mismo sistema a la vez. El proceso de construcción implicó, como les contaba, el uso de tierras y de maderas y un mínimo uso de concretos y materiales industriales como el vidrio y el concreto que se usó para las cimentaciones, y el metal se usó en una proporción baja para las uniones y platinas. Bueno, esa es la presentación ahora para las preguntas. Gracias. Gracias, Carlos. Invitaría a los participantes que puedan ir colocando sus preguntas por medio del chat, que lo podrán encontrar en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ya tengo algunas preguntas que han ido colocando en el transcurso de la presentación. La primera que tengo es Alejandro Abate. Me indica que si en los proyectos de las ecoaldeas se tienen en cuenta aspectos de ecoturismo o turismo sostenible. Sí, la mayoría de ecoaldeas se convierten en centros demostrativos porque todavía son muy pocas, somos muy pocas, entonces son naturalmente atractivas para el turismo y el ecoturismo, y muchas de ellas aprovechan. Entonces son dos, digamos que es muy compatible el ecoturismo con el desarrollo de las comunidades ecológicas y ecoaldeas. La segunda pregunta es diseño y tipo constructivo con materiales locales, ¿cómo responden ante eventos naturales? ¿Cómo evalúan este aspecto? Bien, gracias a los avances de investigación ya contamos con estudios muy avanzados sobre el comportamiento sísmico de los diversos materiales. En Colombia, por ejemplo, tenemos ya estudios sobre el comportamiento del bambú guadua y ya hay un capítulo, una normativa nacional en el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente que hace referencia al uso de la guadua y del bambú. Entonces, podemos hacer diseños en bambú y en guadua, solamente tenemos que contratar un calculista que sea especializado en esta forma de cálculo, pero ya los hay. En Colombia ya hay varios ingenieros que pueden hacer estos cálculos siguiendo todas las especificaciones de las normas nacionales. Por otro lado, si lo que vamos a hacer es viviendas muy pequeñas de un solo piso en el campo, por ejemplo, realmente estás más seguro en una casa de bambú que en una casa de materiales pesados, por cuanto su aspecto de peso liviano hace que tenga muchísimo menor riesgo para en caso de terremotos, por ejemplo. Ahorita he estado en Ecuador asesorando después del terremoto nuevas construcciones y lo que todas las personas te dicen después del terremoto de la costa ecuatoriana es que aprendieron que las casas de bambú y de madera eran más seguras que las casas de material, porque lo vieron con sus propios ojos y vieron cómo las casas de madera y bambú se sostenían. Esto no es algo místico ni mágico, esto es una realidad científica. La madera pesa poco y al pesar poco tiene un comportamiento sísmico mucho mejor cuando llegan las fuerzas laterales. Carlos, tengo otra pregunta más de Alejandro Abate. Me dice, un aspecto de las ecoaldeas es la ubicación en áreas naturales alejadas de centros urbanos. ¿Cómo tienen en cuenta el aspecto de infraestructuras de acceso y movilidad? Yo diría que hay diferentes clases de ecoaldeas y que la distancia con respecto a las zonas urbanas define sus cualidades.
están los ecobarrios y las ecoaldeas urbanas, cuya cualidad es transformar lo que ya existe dentro de la ciudad para hacerlo más ecológico. Y dentro de eso hay unos ejemplos maravillosos. Luego están las ecoaldeas que están cercanas a las ciudades, pero en el campo. Estas ecoaldeas, que están a menos de 2 horas de las grandes ciudades, tienden por su cercanía a la ciudad a convertirse en proveedoras de servicios educativos y de eventos. La ciudad está interesada en ellas, entonces tienen muchos visitantes y generan muchas actividades pedagógicas y de eventos. Luego hay ecoaldeas más lejanas, que están de 3 horas en adelante, de 3 a 6 horas o a 7 horas de las ciudades. Estas son ecoaldeas cuyo potencial, al tener tierras más económicas y mayor cantidad de tierras, porque pueden tener tierras más extensivas, son ecoaldeas muy fuertes en la autosostenibilidad alimentaria y en las tecnologías, digámoslo así, de cultivo y de producción agrícola. Y luego hay ecoaldeas que están muy lejos de las ciudades, a 10 horas o más, ya metidas casi que en la selva o en lugares muy distantes, y su potencial es la conservación ecológica, ¿no? La conservación ecológica y la generación de áreas de protección. Entonces, hay de todo, digamos que dependiendo de la ubicación con respecto a las grandes ciudades, las ecoaldeas pues desarrollan asimismo su potencial. Hay unas que dependen mucho, casi totalmente de las ciudades, y otras que son absolutamente independientes y que pueden tener absolutamente todos sus necesidades cubiertas sin tener un contacto cercano con la ciudad. Gracias, Carlos. Tengo otra pregunta de Camilo Velasco. Cuando se hablan de las 4 dimensiones, ¿por qué se separa la dimensión humana de la dimensión social? ¿No estaría la dimensión humana inmersa en la social? Todas las dimensiones en realidad están unidas. La separación entre las dimensiones es un artificio, ¿no? Es, digámoslo así, algo que dolorosamente tenemos que hacer para entender el mundo, pero en realidad todo está unido, ¿no? Lo físico, lo espiritual, lo social, lo económico, lo ambiental. Es imposible separar una cosa de otra, pero para efectos prácticos de establecer categorías, las ecoaldeas tradicionalmente han separado 4 categorías. Han visto lo ecológico como una gran área, sin duda inseparable de lo económico, que es otra área, sin duda inseparable de lo social, que se referiría, digamos, a las tecnologías en la que el grupo humano se pone de acuerdo y vive, ¿no? Y se relaciona. Y luego lo humano entendido como lo humano interno, lo humano interior, que podría llamarse también lo espiritual, podría llamarse también la visión de mundo, algunos lo han llamado también la dimensión cultural, que es, digámoslo así, ya todo aquello que yo llevo por dentro como individuo y que también es objeto de desarrollo, ¿no? Por eso existe el desarrollo personal. Entonces, digamos que lo humano se referiría al desarrollo personal, lo cultural, lo interno, lo social se referiría al desarrollo entre seres humanos, que se refiere al gobierno, a lo político, a las decisiones, a la resolución de las necesidades del colectivo. Gracias. Tengo otra pregunta de Juan Pablo Rey. Si construimos una ecoaldea, que por lo general son retiradas de la ciudad, el tema de la seguridad, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se protegen de los criminales? Bueno, en nuestra experiencia, la seguridad depende de las buenas relaciones con los vecinos. Si se cultivan relaciones difíciles con los vecinos, vas a tener inseguridad. Te doy un ejemplo. Si, por ejemplo, construyes tu casa y contratas muchos obreros de la zona, pero no les pagas bien, o les pagas tarde, o no fuiste delicado en el trato con ellos, es muy probable que ese año te roben algo. Muy probable que te roben el taladro de la casa y se metan a tu casa o te roben algo. Y si tu trato con los vecinos es muy bueno, es impecable y tú eres una persona respetada, admirada y querida, es muy probable que nunca te pase nada. Porque los vecinos y el sistema de vida en el campo es cuidarnos entre todos. ¿Sí? Es cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de seguridad,
muchas veces pensamos en rejas o en alarmas. Eso es como, pero eso es remedial, eso es como hablar, es como pensar en el dolor de cabeza y pensar en la aspirina. Hay que pensar es cuál es la fuente, por qué me está dando dolor de cabeza. ¿Será que necesito dormir más o necesito comer mejor? O, ¿cuál es la fuente real del dolor de cabeza? Lo mismo, ¿cuál es la fuente real de la inseguridad? Entonces, tienes seguridad en una comunidad si tu relación con el pueblo, los vecinos, es una relación de respeto en la cual surge la necesidad, digámoslo así, surge no, la voluntad de las personas de cuidarte porque te respetan y te quieren, porque tú haces lo mismo con ellos. Entonces, en Aldea Feliz no tiene puerta, por ejemplo, y pues sí a veces se nos han perdido algunas cositas, pero en general tenemos seguridad, en general no es algo cotidiano que nos estén quitando las cosas o que o pues que tengamos que sufrir por la inseguridad. Tenemos una confianza con los vecinos. Entonces, cualquier persona que quiera robarte lo va a hacer sin importar si pones una reja o no la pones. Lo que hay que trabajar no es tanto en la reja, sino lo que hay que trabajar es las relaciones para que haya unas relaciones de mutua protección y confianza con todos los vecinos. Gracias, Carlos. Tengo una pregunta de Carolina Peña. Con este sistema se pueden implementar las construcciones vivas. ¿Qué tan viable es? Tendría que preguntarte a qué te refieres con construcciones vivas, si son construcciones tejidas con plantas vivas sembradas en la tierra. No nos detalló Carolina, no sé si nos podría escribir vía chat para que nos aclarara a qué se refiere. Vale, pues sí, yo lo que conozco como construcciones vivas es que tú siembras árboles que después puedes tejer a medida que ellos van creciendo y creas una construcción que realmente está viva, porque los árboles están sembrados. Eso es una tecnología fantástica que se ha experimentado hasta ahora muy poco, no tenemos experiencias aún de eso en Colombia. Bien, continúo con la siguiente pregunta de Germán Forero. Me indica que cómo se ha ido incorporando estas iniciativas sostenibles con la academia, de tal forma que los nuevos profesionales que surgen en las universidades incorporen estas experiencias e iniciativas. Bien, pues ahora mismo este semestre, para el 2018, empezamos un proyecto con la Universidad Externada de Colombia, que es la maestría transdisciplinaria en estilos de vida sostenible. Esta maestría busca proponer un nuevo paradigma de desarrollo y una de las clases de la maestría se realiza dentro de la Ecualdea. Y hay dos profesores de la maestría que somos parte de este colectivo de la Ecualdea, entonces hay una relación muy estrecha. Creemos que la manera de lograrlo es que los alumnos puedan salir de la academia a vivir estas experiencias. Otra forma en que lo hacemos es a través de prácticas con estudiantes. Tengo aquí a mi lado a una practicante, se llama Juliana, que estudia en la Universidad Piloto, con quienes tenemos un convenio, y hay permanentemente un estudiante de la Universidad Piloto haciendo una práctica también dentro de la Ecualdea. Entonces, estas prácticas podrían ampliarse. Hasta ahora hemos tenido muy pocos muchachos, pero yo me imagino que las ecualdeas, a medida que podemos tener mayor organización y capacidad, podemos recibir muchísimas mayor cantidad de estudiantes en práctica para que realmente puedan vivir la experiencia en el sitio, porque como le contaba yo ayer a Juliana, realmente quien hace las cosas con sus manos y quien las experimenta con todo su cuerpo es quien graba en su cerebro las realidades, ¿no? El conocimiento cuando entra por libro o por video o por cuaderno, pues tiene una retención mínima de menos del 20%, pero cuando tú construyes con tus propias manos algo, la retención en tu cerebro es de superior al 90%. Esto ya se ha estudiado, los pedagogos lo saben, se llama la educación experiencial y yo creo que debemos fortalecer muchísimo más la educación experiencial.
La siguiente pregunta es de Manuela Vieira. Me dice cómo se reparten los mejores puestos del grupo en la Ecualdea. ¿Cómo manejan los juegos de poder, teniendo en cuenta que la dimensión social es indispensable en el éxito del proyecto? Vale, es una muy buena pregunta. Me pones a pensar cuál será el mejor puesto dentro de esta Ecualdea y creo que no es muy claro cuál sería el mejor o el peor. Eh, yo creo que a lo que hemos llegado después de un tiempo de experimentación es al uso de la sociocracia. Entonces, la sociocracia es un método de autogobierno que te da unas herramientas para lograr esto. La sociocracia tiene un método de elección de roles, particularmente te explico cómo es ese método de elección de roles. La comunidad como tal decide, por ejemplo, que necesita un tesorero. Entonces, la comunidad elabora un perfil de cuáles serían las cualidades de un tesorero para la comunidad. Y luego, cuando está la comunidad reunida en pleno, la comunidad tiene la oportunidad de votar con un papelito y de forma anónima quién le parece que sería la persona ideal para ese rol de tesorero. Luego todos los papelitos son reunidos, son leídos y cada persona tiene que explicar por qué nominó a la otra persona para ese rol de tesorero. Y en esa explicación lo que se van a escuchar son cualidades. Entonces se escucha las cualidades de un grupo diverso de personas y se tienen en cuenta dos cosas. Se tienen en cuenta el número de votaciones, pero más importante en la sociocracia son los argumentos que se escucharon para la elección de los roles. Entonces es una discusión abierta muy bonita en la que nunca una mayoría de votación va a imponerse, sino en el que realmente los facilitadores están entrenados para que sean la fuerza de los argumentos lo que termine la decisión. Entonces, esto tiene unas rondas, un sistema de rondas, es un sistema de cibernética social muy chévere, muy avanzado, en el que a través de unas rondas la comunidad termine eligiendo no al candidato que tiene mayor favoritismo necesariamente, porque a veces los candidatos que tienen mayor favoritismo también tienen mayor oposición, ¿sí? Entonces eso se llama un candidato polarizador, un candidato que tiene mucho favoritismo por un lado, pero mucha oposición por el otro, es un polarizador. Muchas veces los roles importantes de la Ecualdea quedan en personas que tienen favoritismos, pero no despiertan por polarización. Y ese es el milagro que hace la sociocracia, que pone digámoslo así, en los puestos de gobierno de la comunidad a personas que tienen esta cualidad de ser buenos, justos medios, y de no generar, digámoslo así, apasionadas o acalorados favoritismos o resistencias dentro de la comunidad. Entonces, como lo hacemos nosotros es a través de la sociocracia y pues nada es perfecto, pero hasta ahora nos ha funcionado. Continúo con la siguiente pregunta de Santiago María. En los proyectos de barrios vulnerables, ¿cuáles son sus objetivos y qué indicadores utilizaron para medir su éxito? Vale, en estos barrios primero desarrollamos un diagnóstico de sostenibilidad que permitía a los barrios autoanalizarse en las 4 dimensiones que les mencioné y a través de un puntaje que sumaban en estas dimensiones podrían saber en cuál dimensión estoy más débil y en cuál más fuerte. Entonces un barrio podría decir, estoy fuerte en lo económico, pero estoy débil en lo humano. Estoy fuerte en lo humano, pero estoy débil en lo social, etcétera. Entonces, inicialmente creamos esa herramienta, esa nos sirvió para un análisis preliminar y luego al final de otros factores adicionales dentro de nuestro interés estaba mucho, porque era el interés del gobierno, medir el capital social, o sea, qué tanto se habían realmente fortalecido las organizaciones sociales. Y bueno, esa está disponible, pero lo importante es, digamos que hay una línea base, una medida base, y después se pueden tomar unas muestras, digamos, después de la ejecución del proyecto. También, como les mostraba, hay unos índices de felicidad y unos índices de bienestar que podrían perfectamente ser aplicados en estos proyectos al inicio para medir la base y luego al final del proyecto para medir estos logros. Continúo con la siguiente pregunta de Sofía Gómez.
Hola Carlos, buenas tardes. Primero felicitarte y agradecerte por todo tu trabajo. Quiero mostrarle esta conferencia a un amigo muy interesado en construir un proyecto ecológico acá en Medellín. Vas a publicar el video, puedo obtenerlo. Bueno, ahí como les comentábamos al inicio del webinar, este webinar está siendo grabado, se va a editar el video y aproximadamente en una semana lo van a tener disponible en la plataforma de Capesic para que lo puedan consultar y igualmente la presentación de Carlos. Continuaría entonces con la siguiente pregunta de Adriana Vega. ¿Has considerado el impacto que tendría que grandes volúmenes de población empezaran a ocupar áreas alejadas de las ciudades? Es decir, ¿qué pasaría si 10 millones de personas ocuparan asentamientos de baja densidad como los que se muestran? Claro, sí, yo creo que el campo en Latinoamérica necesita ser rehabilitado, lo hemos abandonado en general. Hay áreas absolutamente abandonadas y ha habido una migración histórica del campo a la ciudad. Me parece que las ciudades están recargadas para el nivel digamos que para lograr sostenibilidad en las ciudades sí sería, desde mi punto de vista, deseable una migración de una proporción importante de las personas de la ciudad al campo. Si la gente se va al campo a vivir en comunidades sostenibles, estaría muy bien. Si se van a vivir en condominios ecológicos insostenibles, estaría muy mal porque estaríamos generando del sprawl en Norteamérica, que son estas grandes áreas de condominios con autopistas alrededor de las ciudades, que son altamente contaminantes por los costos de desplazamiento, los costos de las vías, los costos de mantenimiento de un montón de prados y de casas que son insostenibles. Pero si lo que se hacen son ecoaldeas con las tecnologías que estamos proponiendo, creemos que eso sería un impacto positivo. Las ecoaldeas, tal cual como están diseñadas, a través de su manejo de los alimentos y de todo el compostaje y las materias orgánicas, realmente regeneran el suelo donde están y regeneran la capa vegetal. Y al hacer esto, están ayudando también a generar el reverdecimiento de toda la capa vegetal, a disminuir el calentamiento global. La construcción con maderas y bambús son un banco para atrapar CO2. Construir estas casas casi que deberían pagarnos las instituciones encargadas de descontaminar la atmósfera por construir estas casas, porque estamos atrapando CO2 de forma activa. Entonces creo que si están bien hechas sería una maravilla y le permitiría a las ciudades descongestionarse al punto de verdaderamente pensar en ser lugares mucho más agradables y sostenibles. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta. En su opinión, ¿cómo considera que el desarrollo inmobiliario actual marca camino en cuanto a los aspectos sostenibles? Pues el desarrollo inmobiliario actual está muy tímido con respecto al desarrollo sostenible. Yo veo que algunos condominios están empezando a usar algunas proporciones de materiales no industriales o hacer tímidamente algunas cosas, pero todavía estamos en pañales. Villa Maya en Colombia fue el primero en ofrecer huertas orgánicas integradas a la vivienda, fue el primero en ofrecer sanitarios composteros totalmente ecológicos, fue el primero en ofrecer todo un sistema de plantas comestibles y productivas en vez de prados, fue el primero en ofrecer unas construcciones en madera 100% cultivada digamos, con un mínimo de uso de materiales industriales. Entonces, estamos muy crudos. Realmente las ofertas son muy pocas. Esperamos que esto se ponga de moda, esperamos que la gente le guste, esperamos que la gente lo pida. Con Villa Maya pasó eso, ¿no? Fue el stand más visitado de todo el pabellón de la feria inmobiliaria del año, esto fue en el 2015 creo que fue el año en que salimos a vender, 2015 o 2014, ya no recuerdo.
pero fue el stand más visitado de la feria inmobiliaria. La gente pasaba de largo por los edificios de apartamentos y querían ver estas casitas de madera, querían ver este stand lleno de plantas orgánicas y no sé, parecía como un gran dulce y las abejas revoloteando alrededor de él. Nosotros tenemos una lista de cientos de personas que nos pidieron el favor que les avisáramos. El interés es enorme. Entonces, la invitación mía es a que las personas no sean tímidas en hacer estos tipos de desarrollos porque son viables, hay interés, es el momento histórico de llevarlos a cabo y pues quienes los hagan van a tener éxito en ese emprendimiento. Continúo con la siguiente de Adriana Vega. Si nos puedes mencionar los impactos en términos de cambio de uso del suelo, de áreas aptas para la agricultura, fragmentación de ecosistemas y pérdida de coberturas naturales. A ver, cambio de uso del suelo en el aspecto ecológico, en el aspecto legal. En el aspecto ecológico, nos menciona. Vale, pues en una planificación ordenada, digamos que en un contexto legal que no existe y en esto Manuela me invitaba a hacer una reflexión sobre ese aspecto legal, pues en Colombia no existe, digamos, una forma jurídica que promueva o permita, digámoslo así, de una forma fácil la creación de comunidades sostenibles. Entonces, en el campo hay normativas que limitan las construcciones a una vivienda por hectárea en el campo rural. Entonces, hacer estas pequeñas villas o aldeas sería no permitido. Nosotros hemos encontrado las formas de hacerlas agrupando varias hectáreas y creando propiedades que son colectivas, que no son divisibles. Entonces, con este formato hemos logrado construirlas. Sin embargo, digámoslo así, en unas condiciones ideales, los planes de ordenamiento territorial de los municipios deberían o podrían tener áreas determinadas y dedicadas a la creación de asentamientos humanos sustentables. Estas áreas podrían perfectamente ser áreas de barrera, de protección entre las áreas de conservación ambiental y las áreas de producción agrícola. Digamos que esa ubicación sería perfecta para las ecoaldeas y cumplirían una misión dentro del sistema completo. En este momento, pues son tan pocas que no son tenidas en cuenta a esa escala, pero en la medida en que las ecoaldeas se conviertan en una solución masiva, podrían cumplir toda una función dentro del ordenamiento territorial. En cuanto al cambio de uso del suelo de áreas aptas para la agricultura, pues en realidad digamos que son tan pocas las ecoaldeas hasta el momento y tan pequeñas, ¿no? Que no podemos hablar que haya un impacto negativo o que estemos quitándole suelo a la agricultura. Y además porque normalmente las ecoaldeas integran la agricultura dentro de sus áreas, ¿no? Entonces, lo mismo Villamaya, ¿no? En Villamaya, en vez de canchas de tenis o en vez de canchas de básquetbol o de fútbol, hay una gran huerta que produce 60 hortalizas de forma constante. Entonces, el tema con la agricultura no es tanto un tema de que necesitemos grandes áreas, sino que necesitamos áreas a veces de cultivo intensivo. Hay toda una técnica que son las huertas biointensivas, que no requieren área, en realidad lo que requieren es cuidado y cercanía de las viviendas. En toda la teoría permacultural, las huertas y los cultivos no deben ser grandes áreas alejadas de las casas, sino al contrario, pequeñas áreas cercanas a las casas para poder tener una relación y un mantenimiento más fácil y cotidiano entre las personas y sus huertas. Este tipo de huertas familiares ha sido desacreditada por mucho tiempo por la agricultura industrializada, pero hoy ya tenemos estudios que demuestran que es la agricultura orgánica familiar la que sostiene a la gran mayoría de personas en este planeta y que realmente la agricultura orgánica familiar bien organizada puede ser una solución no solo para el sostenimiento alimenticio de la población mundial, sino para
para su salud, ¿no? Para recuperar toda la degradación de la salud humana causada por los contaminantes industriales que a través de las comidas procesadas hacen que haya una contaminación de químicos sintéticos en el cuerpo humano que hoy en día está disparando el cáncer. Esto pasa en los países más industrializados precisamente por esta razón. Entonces, no es nada loco, sino al contrario, absolutamente cuerdo que Latinoamérica piense en su salud y piense en un esquema diferente de vida en el cual protege al mismo tiempo la naturaleza, soluciona su problema de vivienda, soluciona su problema de alimentación y soluciona su problema de salud a través de villas permaculturales. Gracias, Carlos. Continúo con la siguiente pregunta de Camilo Rojas. ¿Qué población puede tener una ecoaldea? Extensión en kilómetros cuadrados. ¿Qué actividades económicas se desarrollan a su interior? ¿Y cómo se organizan para atender las labores de mantenimiento de las instalaciones de la ecoaldea? Bueno, esos son un montón de preguntas. Entonces, voy a empezar por el tamaño de la ecoaldea. Entonces, ecoaldeas hay de muchos tamaños. Yo diría que una ecoaldea puede funcionar bien desde si es una ecoaldea familiar, como la pequeña granja de Mamá Lulú, tiene menos de una hectárea, es bien pequeñita, ¿no? Tiene como, digamos, una hectárea. A partir de ahí, de una pequeña ecoaldea familiar, hacia arriba, pues hay ciudades como Auroville con 20.000 habitantes que son una ecoaldea. Entonces, el tamaño es relativo. ¿Cómo nos organizamos? Normalmente a través de métodos como este que te contaba de la sociocracia. ¿Cómo realizamos las tareas de mantenimiento? Hay varios esquemas. Hay ecoaldeas que ocupan, digamos que ponen como condición a sus residentes participar en el mantenimiento de la misma, y otras ecoaldeas que no, que contratan el mantenimiento o algunas de las labores. Entonces, todas esas son posibilidades, siempre y cuando haya, digámoslo así, una respuesta coherente y, por ejemplo, el empleo que se genere sean empleos que generen un desarrollo social y no, digámoslo así, una nueva dependencia o unos nuevos esquemas que no generen desarrollo local, ¿no? Pero si los empleos y el conocimiento que se trae genera desarrollo local, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Desde la autoconstrucción misma hasta las ecoaldeas que contratan constructores, que contratan agricultores, que contratan administradores para funcionar. Bien, el siguiente comentario es de Alejandro, dice muy buena exposición. La verdad que todos los que vivimos en grandes ciudades desearíamos irnos a vivir a una ecoaldea y tener una mejor calidad de vida. Tengo una pregunta de Carolina Arte. ¿Algún proyecto de ecobarrio en Bogotá actualmente? Sí, el proyecto que les mostré lo realizamos ya hace más o menos 14 años que se implementó ese proyecto en Bogotá, y desde entonces más o menos un 30% de los barrios que participaron continuaron con sus proyectos originales y sacando adelante sus proyectos de desarrollo barrial. De estos, algunos son bastante notables y vale la pena ir y conocerlos y mirarlos, y otros pues se han también desvanecido. Los liderazgos también cambian en los barrios, son temporales. No podemos esperar que un líder barrial dure 10, 15 años liderando una comunidad, y al cambiar los liderazgos pues también cambian las perspectivas. Pero hay unos ecobarrios bien interesantes en Bogotá. Recientemente hay uno que nació autónomamente, que es un proyecto el cual el gobierno quería retirarlos de una zona, argumentando que era una zona de riesgo, cerca de los cerros orientales. La comunidad se organizó, contrató estudios técnicos que demostraron que no era una zona de riesgo, y le dijeron al gobierno: le proponemos que nos quedamos aquí y convertimos esto en un ecobarrio. Y a través de una iniciativa netamente autónoma de la comunidad diseñaron este proyecto, con digámoslo así, con el apoyo de algunas instituciones que les han dado una mano, como el CIDER y como
algunos fondos internacionales. Este se llama el Ecobarrio del Triángulo en los Cerros Orientales de Bogotá y es, digamos que, una de las experiencias actuales más recientes. La siguiente pregunta es de Manuela. Me indica cuáles son las limitaciones en los aspectos normativos y jurídicos en la construcción, referida a ingeniería y a materiales, así como en la implementación del proyecto. Vale, pues yo creo que en este momento realmente no es que haya una limitación jurídica a la construcción ecológica, lo que hay es desconocimiento de los funcionarios, de los arquitectos diseñadores, hay desconocimiento de los ingenieros y hay desconocimiento de los funcionarios que aprueban las licencias de construcción. Entonces, todos se asustan con construir con maderas o con bambú, con guadua, pero en realidad sí es legal. En realidad sí hay una norma que se puede seguir, hay normas nacionales y normas internacionales para esto. Por ejemplo, el Código colombiano en el tema de maderas dice como no hemos normatizado en detalle el tema de maderas, pues refiérase al Código internacional, y hay un Código internacional de los norteamericanos y que es válido también para Colombia en la medida en que la ley colombiana nos refiere a ese Código internacional. Entonces, la ley existe, el contexto legal existe, lo que sí hay es desconocimiento muy profundo tanto de los funcionarios de planeación de los municipios, en especial de los municipios pequeños, como de los mismos arquitectos e ingenieros que muchas veces pues no saben calcular estas estructuras, pero afortunadamente digamos que hay personas que sí lo saben hacer, hay arquitectos e ingenieros que saben diseñar con este tipo de materiales de forma profesional para que las viviendas puedan ser sismo resistentes, puedan durar cientos de años, y es totalmente viable. En cuanto a la normatividad, digamos, de POTs o de planes de ordenamiento territorial, digamos que haría falta sí sería ideal que hubiera dentro de los planes de ordenamiento, dentro de la ley de ordenamiento nacional, la posibilidad de tener propiedad colectiva, pero digamos que se pudiera subdividir en propiedades privadas, pero que tuviera la capacidad de construirse en áreas rurales, que en este momento, digamos, esa es una limitación. En áreas rurales se limita la propiedad no puede ser subdividida. Y lo que sería una ecualdea ideal sería una ecualdea en la que la propiedad pudiera ser subdividida, pero conservando, digámoslo así, la unidad del propósito de todo el proyecto. Entonces, esto es como una figura que reuniría la propiedad colectiva con la propiedad privada. Existe, ¿no? En la ley colombiana existe la propiedad comunera o comunitaria, que es muy antigua, y que existe también en otros países, como en México, y en Perú, y en Bolivia. Bueno, existen formas de propiedad comunitaria ancestrales que todavía perduran en el tiempo, pero están muy separadas también de los beneficios de la propiedad privada, y quizás pudiéramos inventarnos algo que nos diera ambas cosas, que nos diera la protección digámoslo así, del propósito común que una comunidad quiere sostener sobre su territorio y que pudiera protegerlo, pero que también le diera una protección privada a las viviendas para que fueran propiedades fácilmente vendibles y transferibles, digámoslo así, obedeciendo esta lógica colectiva. Por ahora, digamos que nos enmarcamos en lo que puede ser la ley, pero aspiraríamos a que en la medida en que las ecualdeas tomen mayor interés y la gente esté más interesada en ellas, surgiera una forma de uso y una forma de tratamiento territorial más apropiada. La siguiente pregunta es, ¿cómo va el proceso de la Ecoaldea 10 Estrellas? Aldea que va en un proceso de diseño un poco lento, porque es un proyecto muy grande. Entonces es un terreno de 200 hectáreas y se está estudiando la posibilidad de planificar un desarrollo de largo plazo por etapas en esas 200 hectáreas. Para esto estamos trabajando con un grupo de profesionales que lo están haciendo
a riesgo, es decir, apostando su trabajo por el desarrollo de este proyecto, porque no tenemos un capital de inversión, no tenemos una empresa detrás como una gran constructora que puede invertir 200 o 500 millones de pesos en los diseños. Entonces lo estamos haciendo con diseñadores que están trabajando, poniendo su trabajo como inversión en este proyecto, y esto hace que el proyecto sea un poco lento en esta fase de diseño. Entonces esperamos que este año podamos completar ya la factibilidad económica y todos los estudios que tendría que tener. También hay que hacer un estudio de impacto ambiental por el tamaño del proyecto y toda una negociación con el municipio. Entonces vamos a estar en eso. El proyecto continúa, pero pues va a ser lento a raíz de su tamaño. La siguiente pregunta: ¿existen incentivos del gobierno, ejemplo tributarios, para desarrollar ecoaldeas? ¿Cómo podemos visitar la ecoaldea feliz? Pues ahorita hay un incentivo para proyectos de ecoturismo, no para proyectos de ecoaldeas, ni desarrollos, digamos así, de vivienda ecológica, no hay incentivos, pero sí los hay para ecoturismo. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer una ecoaldea, sería una muy buena idea configurar una comunidad sostenible a través de una figura jurídica como proyecto de ecoturismo, porque tienen una exención a 20 años, una exención de impuestos a 20 años que es muy favorable. Entonces, fuera de eso no hemos tenido más apoyo. ¿Cómo visitar la ecoaldea Aldea Feliz? Bueno, entrando a la página web aldeafeliz.com, llenando el formulario, porque en este momento estamos cerrados a visitas, estamos haciendo toda una reestructuración de la comunidad y hemos decidido que no tenemos la capacidad en este momento de recibir visitantes, pero sí la tendremos dentro de un par de meses cuando abriremos las puertas y haremos una serie de eventos para recibir a las personas que quieren conocer esta experiencia. Gracias, Carlos. Ana Victoria nos dice: buenas tardes, soy estudiante de último año de Ingeniería Ambiental en el Tecnológico de Costa Rica. Quisiera conocer si tienen programas de voluntariado didáctico para estudiantes, preferiblemente bajo costo, y en dónde se puede encontrar normalmente esta información, y dónde podríamos encontrar la guía Construir Ecobarrios. Ok, me dices de material didáctico para jóvenes. Pues mira, la verdad es que ese es un tema que no ha tenido mucho desarrollo. No conozco un material didáctico para jóvenes especializado en construcción de ecobarrios o ecoaldeas, pero hay sitios web que proveen mucha información. Dentro de ellos está el sitio de Tierra Amor, tierraamor.org. Es la sede de un proyecto permacultural mexicano que se ha dedicado a poner la información en la página web para que esté disponible. Todas las tecnologías que ellos experimentan están muy bien explicadas y disponibles en su página web. También está Gaia Universidad Latina, Gaia U Latina, que es la universidad que, digámoslo así, es la universidad de las ecoaldeas del mundo. Es la universidad online mundial que trabaja con una pedagogía coherente a todos los principios de las ecoaldeas y en la cual los estudiantes pueden hacer carreras completas con título europeo desde cualquier lugar del mundo. Entonces Gaia U Latina es una posibilidad también para algunos jóvenes. Dentro de Gaia U Latina también hay materiales didácticos. Luego está la página de la Red Mundial de Ecoaldeas, que es ecovillage.org. Entonces, en la página de la Red Mundial de Ecoaldeas está también un gran catálogo de experiencias y de pequeñas tecnologías que se pueden replicar en todo el mundo. Ese catálogo probablemente esté en inglés, pero tiene la posibilidad de tener traducciones también. Entonces, bueno, a partir de eso, digamos que hay una gran red de experiencias y de personas que se han dedicado a poner en Internet informaciones, como puede ser comuntierra.org, también lo voy a escribir allí. Comuntierra es una ONG que se dedicó a viajar por las ecoaldeas de Latinoamérica y a
documentar conocimientos que son útiles para otras personas y a ponerlos a disposición en su blog. Entonces, te doy estos ejemplos, estoy seguro que pueden haber muchos más. Gracias, Carlos. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, ya daríamos por concluido el lapso de las preguntas. Agradecerles a todos por el interés y por todas las preguntas realizadas. Agradezco a Manuela por habernos acompañado durante este webinar, igualmente a Carlos por su gran ponencia, y igual a todos ustedes que nos han acompañado. Importante es volverles a mencionar que este webinar ha sido grabado y que van a poder disponer del video aproximadamente en una semana. Lo van a poder encontrar en la pestaña de webinarios de la plataforma de Capesic. Ahí por medio del chat les copié el link por el cual podrán encontrarlo. Igual invitarlos a que estén pendientes de la plataforma de Capesic para los futuros webinarios que estaremos realizando. No sé si Manuela y Carlos tienen algún comentario para cerrar este webinar. Bueno, muchas gracias a Manuela por invitarme a esta charla y gracias a ti, Xiomara, también por acompañarnos y facilitar esta plataforma a tu organización y gracias a todos los asistentes. Y agradecer, realmente Carlos fue una muy buena presentación, muchas gracias, gracias Xiomara por facilitar este espacio y a todos los participantes por haber pues participado activamente y haber realizado preguntas pues muy interesantes que nos ayudan a complementar este tema sobre las iniciativas colectivas en la construcción sostenible. Entonces, pues yo diría que damos por terminado. Muchísimas gracias a todos. Me despido. Gracias, Manuela, gracias, Carlos. Que tengan feliz tarde a todos y espero nos acompañen en futuras ocasiones.